Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem, ando viajando por Sudamérica con Sebastián y con mi padre. Ya vieron, hemos dejado Uruguay en el último video y ahora acabamos de llegar recién en Buenos Aires, la capital de Argentina, que vamos a ir descubriendo. No es mi primera vez aquí en Argentina, ya viajé, yo creo que es mi cuarta vez. Hâte de mettre le pied sur la terre ferme. Oui, bah en fin de compte, je m'en vais voir ceux qui ont battu les Français à la Coupe du Monde de foot. Bon, j'espère qu'ils me paieront un coup à boire, du coup, pour se faire pardonner. C'est toi qui dois leur payer un coup à boire. Ah bah, c'est eux qui ont gagné. ¿Hay alguien dispuesto a invitar a mi padre a un trago para consolarlo de la derrota del mundial? Bueno, como expliqué, es mi cuarta vez aquí en Argentina. Entré por primera vez en enero 2022 con Sebastián desde el sur de Chile para llegar al fin del mundo, Ushuaia. De ahí hemos empezado a subir la famosa Ruta 40 y pasamos por las maravillas de la Patagonia Argentina, el impresionante glaciar Perito Moreno, las hermosas montañas de El Chaltén, y así hemos seguido la ruta hacia el norte, hasta llegar a la costa para descubrir los pingüinos en Puerto Madryn y llegar hasta la ciudad balnearia de Mar del Plata. Y de ahí tuvimos que regresar directamente a Chile. En esa época, desafortunadamente, no hacíamos videos. La idea crecía en mi cabeza, pero tenía demasiada vergüenza para lanzarme en un proyecto así. 10 meses más tarde, en octubre de 2022, vuelvo a entrar a Argentina, esta vez por el otro extremo, en las cataratas de Iguazú. Y sí, a esa época ya me había lanzado en esa aventura YouTube, así que sí pueden encontrar esos videos en el canal. De ahí bajé hasta la capital, Buenos Aires, y otra vez tuve que regresar a Santiago, tomando esta vez un vuelo directo y dejando a mi amigo Eduardo llevarme Panchito hasta Chile. Y tercera entrada en Argentina, diciembre 2022, antes de llegar a Bolivia. Hemos subido por la Ruta 40, pasando por Salta, Jujuy, montañas de colores y paisajes altiplánicos. Como pueden ver, ya he recorrido bastante la grande Argentina, pero aún me falta por conocer. El plan con mi padre es recorrer el norte argentino, esta vez para ir a conocer las grandes ciudades de Argentina, Rosario, Córdoba. Vamos a ver hasta qué punto alcanzamos a llegar, pero a mí me encantaría llegar hasta un lugar bien conocido, San Carlos de Bariloche. Ese es el plan, y en un viaje así, los planes siempre van cambiando. De momento, me toca volver a descubrir la inmensa Buenos Aires, una ciudad que me había encantado en mi primera visita. Y vamos a ver qué impresión se van a llevar mi padre y Sebastián. Dame un segundito. C'est Evita Perón. Evita Perón. Ouais, c'était une syndicaliste ou une ministre, elle avait beaucoup œuvré pour le social, pour aider les gens, le peuple et tout. D'où tu la connais? Ah bah, si je me souviens bien, je crois qu'il avait fait un film sur elle, même en France on l'avait vu. Ah ouais? Evita Perón, à la française Perón. c'est Evita Perón, après toi tu le dis à l'accent Non, espagnol. Evita Perón. C'est le même type métro. Un petit peu moins cher, c'est 47. Bon, ça reste environ 10 centimes le trajet. Ça va? Oh, ça fait un beau héros là. Oh, bah, faudra le dire aux Français en France. Qui reste le prix des bus. Comme ça, il va plus de monde dans les bus. On va à Caminito, à la Boca. Avant, c'était un café d'immigrés, normalement, et après, c'est de toutes les couleurs, apparemment.
poco de historia de este lugar. Supuestamente esto nace un poco desde el crecimiento acelerado de Buenos Aires, que se había multiplicado más o menos por 10. Fue en los 1900. Y que cuando pasa eso, que pasa mucho en las ciudades latinoamericanas, no hay espacio para que la gente pudiera vivir. Entonces se crean estas especies de conventillos. O sea que era como muy denso en población, ¿no? En Exacto. poco tiempo. Este era como el lugar en que recibieron a la gente que venía llegando a la ciudad. Y también dice que el nombre de Caminito viene del nombre de una canción de tango. Eso no lo sabía. Caminito es la calle peatonal más famosa de Buenos Aires, debido a sus casas coloridas y su profundo significado histórico y cultural. Et en fait, papa, du coup, t'as acheté quoi? Tu peux me montrer ou pas? Ouais, voilà, je vais faire tête alors. Et puis après, bien sûr, je vais te montrer alors, toi qui es spécialiste, ton petit kit de maté. Ah. c'est très joli ça. Es un imán para el refri, en magnete. C'est bon, c'est Le maté. Mon maté rouge. Ouais. Alors ça, c'est pour la famille. Ouais. Et toi, tu t'es fait un cadeau aussi, on dirait, non? Ouais, le spécialiste du barbecue. Gran asador, Parce, carne argentina. Bueno, es el Papa. De pap. El Papa Francisco. S'appelle el Papa Francisco, fanático del equipo de San Lorenzo. Este jugador aquí, una duda. ¿Este es Messi o...? A mi opinión es Messi. Seguro es Messi. ¿C'est Messi, papá? moi, je dirais pas ça pour les Argentins, parce que bon, il ressemble pas beaucoup à Messi. No. Ahora estamos frente al famoso estadio donde jugó Maradona. Les Argentins nous ont fait notre coupe. Moi, je vais pas dire tout qu'ils nous l'ont volé, mais c'était une belle finale, une belle coupe du monde. Ça, c'était mérité. ¿Cómo hablar de Argentina sin mencionar el fútbol? El país es reconocido como futbolizado porque forma parte de su identidad nacional y es el que tiene más jugadores federados del mundo. Asimismo, 9 de cada 10 habitantes declaran ser simpatizantes de algún equipo de fútbol en el país. Tenemos que hablar de un tema que nos tiene muy confuso aquí. No, yo no soy súper rico, simplemente estoy en Argentina. Le explico un poco la situación. En Argentina conocen una inflación muy alta. En un año tuvieron una inflación superior a 100%. Parece que es algo normal, que todos los argentinos están acostumbrados. Nos cuesta un poco entender realmente lo que pasa. Para que puedan dimensionar un poco lo que está pasando. Por ejemplo, en mi mano aquí todos esos billetes. Aquí solo tengo $100. El billete más grande que tienen es este. Un billete de 1000 es el billete más alto que hay y esto vale $2. Ya imaginan que para pagar cualquier cosa en el supermercado, cuando nos sale $50 de compra, tenemos que ir contando los billetes uno por uno. Les cuento ahora el valor el día de hoy, pero esto va variando cada día, cada semana. La moneda va perdiendo su valor muy rápidamente. Lo que hacen los argentinos, tienen una aplicación de lo que vi y van viendo el valor del dólar el día de hoy para cobrarte en peso argentino. Y la gente se va acostumbrando y los billetes cada vez valen menos. No sé hasta qué punto puede llegar. Si se preguntan si existen las monedas, sí existen, tienen monedas, pero esto es cada vez más raro porque ya pasa que aquí cuando pago ahora me dan dulces, me dan gomitas, porque esas monedas no valen nada. Yo creo que para producir una moneda así debe costar más que el valor, porque aquí tenemos 2 pesos, esto vale menos de la mitad de un centavo. Que igual hay una situación que a nosotros nos tiene un poco incómodo, diría. Existe como el valor oficial y después existe un valor fictivo que se llama el blue dollar. Pero lo que sé, nosotros como extranjeros llegamos aquí, la única manera de cambiar nuestros dólares, euros en mi caso, o cualquier moneda extranjera, te da el blue dollar. Tenemos muy fácil de acceso a valor que vale el doble del oficial, de los que los argentinos usan. Primero, ya saliendo con tontos billetes, yo tengo sensación de haber robado un banco. Igual me siento un poco incómodo porque tenemos muy fácil de acceso a una moneda que vale el doble que usan los argentinos. Entonces como que somos doble ricos. Me siento incómodo porque no debería pasar. Los argentinos que están en su país deberían tener ventaja y no los extranjeros. Aunque parece que estamos haciendo una actividad ilegal, no sé, teniendo el blue dollar. No, es completamente legal y otra vez muy fácil de acceso para nosotros. También por eso muchos viajeros vienen aquí a Argentina, porque a nivel dinero es muy conveniente. No sé qué tan afecta a los argentinos, porque igual
aquí en Buenos Aires vemos que igual la gente sigue viviendo bien, no lo sé, vemos mucha gente en los restaurantes, en los cafés, la fachada, bueno, Buenos Aires es una ciudad muy linda, muy bien conservada. Entonces no se ve que es un país con un problema económico a primera vista, no se ve. A mon tour. Ok, a ver, pronto. Estamos dentro del Ecoparque de Buenos Aires, si es que no me equivoco. Está cerca del Jardín Botánico y es una zona bien linda. Hemos visto capibaras. ¡Ay, mira aquí! Hay como unos castores. A ver. Son como ratas grandes. ¿Qué son? Y son como... Es un castor, ¿no? Mira que tiene una cola muy larga ahí. Es como parecido a las nutrias igual. Algo que me gusta de Buenos Aires, que ya la primera visita también lo dije, que tienes muchos lugares naturales, mucha vegetación, muchos parques. Estás controlando la tortuga. Exactamente. Ura, sachetelo. Ay, la tortuga. ¡Ay! ¿Qué son? Son como una especie de conejo. Es con como capibara. Sí, como una liebre y un capibara, es una mezcla. Sí. No por nada, Buenos Aires ha sido elegida por la revista británica The Economist como mejor ciudad para vivir en Latinoamérica. Estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura hicieron que la capital argentina fuera elegida por segundo año consecutivo como ciudad con mejor calidad de vida. Justo la siguen Santiago de Chile y Montevideo. El mejor puntaje de Buenos Aires fue logrado en educación y cultura, ya que es la ciudad con mayor cantidad de teatros después de Nueva York y Londres. Nos encontramos con mi amigo Kilian, ya lo conocen. Nos conocimos, bueno, en Europa. Hace un montón de años. Hace un montón de años. Sí. Él viene de Suiza, decidió vivir en Buenos Aires. Nos vimos hace 6 meses en Buenos Aires, se instaló ahí. Sí, el tiempo pasó muy rápido. El tiempo pasó. Dijimos. Y nosotros queríamos saber cómo te fueron esos primeros meses en Buenos Aires. ¿Y hace cuánto tiempo estás en Buenos Aires? Desde octubre, fin de octubre 22. Ya. No sé, más que medio año, ¿no? No, fue interesante. Había un montón de cosas que pasaron, positivas y menos positivas, obviamente también, pero es normal. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ya, bueno. Obviamente hay como... No sé cómo decir, obviamente no es tan fácil como instalarse en una cultura muy diferente porque a veces no se entiende todo de lo que pasa, pero creo que es enormemente normal, pasaría igual si te mudarías a otro país en Europa o donde sea, creo que es para nada especial por Argentina. Hay un montón de cambios. Pero positivos, ¿te gusta? Ya, sí, la mayoría obviamente, sí. Son experiencias
enormemente interesantes. Bueno, yo aprendí un montón en Sudamérica, un montón. Eso seguramente, y eso es muy positiva y es fascinante igual. Y no sé, si viste en el video contigo, la gente decía que hablabas súper bien español. Ya bueno, muchas Y gracias. además en español de Argentina. Ya bueno, eso es lógico porque solo aprendí allí. Y yo, para mí hablas aún mejor, en 6 meses te mejoraste muchísimo. Gracias. Sí, pero muchísimas gracias. A ti, Sí. Kilian, feliz de volver a verte. Muchas gracias. Ya muchas gracias a vos. T'as l'impression, voilà, comme il dit, tu vois, c'est une ville qui était un peu européenne. T'as l'impression d'être un peu chez toi, tu vois. Il y a de tout, tu vois. Pour te promener, t'as des beaux parcs. Moi, je trouve que ta ville, elle est propre. Il y a beaucoup de choses qui sont européennes, mais aussi il y a les propres styles. Ouais, c'est l'Europe avec le style argentin. Voilà. Ah ouais. Regarde, t'as des rues, tu te promènes, honnêtement, des fois, t'as l'impression d'être à Paris. Donc, t'as l'impression que c'est un style un peu européen, avec les gens, avec la culture. Tu vois. Avec la culture d'ici. Ah, moi, j'ai bien aimé, l'Europe. Je regarderai un bon souvenir. Así que ya te vas. Llega el final de mi temporada, de esta pequeña temporada. Ya me voy a Santiago. Te voy a extrañar nuevamente. Y nuevamente nos volvemos a ver muy pronto. Es que eso, nos volvemos a ver muy pronto y ahora te dejo acompañado de tu papá Sí. y ya muy prontito nos vamos a volver a ver. Yo personalmente estoy también muy feliz de haber descubierto Buenos Aires por segunda vez y siempre hay nuevas cosas para ver, para conocer y es una ciudad que amo mucho. Yo les dejo aquí mi primer video que hicimos con mi amigo Kilian también, que explica por qué decidió vivir aquí en Buenos Aires, en Argentina. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.